en esta parte vamos a ver cómo insertar elementos en una lista de manera ordenada. En la entrega anterior y en los ejemplos anteriores vimos cómo insertar elementos en medio de una lista. Por ejemplo, vimos el ejemplo de cómo insertar un libro entre medio de otros tomos de una enciclopedia. En esos ejemplos éramos nosotros los que pensábamos y decidíamos en qué parte o en qué posición debía ir ese libro. Entonces se lo decíamos al ordenador, y el ordenador sí que automáticamente movía todos los datos e insertaba los nuevos datos en medio de esas listas. Pero ya que automatizamos la inserción, ¿no podríamos automatizar también la decisión de que, dado un libro, el ordenador decida cuál es su orden dentro de una lista? Bueno, pues para eso vamos a programar cómo se hace esto de manera automática. Ojo, el siguiente algoritmo que vamos a ver es solo válido para insertar de manera automática un elemento en una lista que ya esté previamente ordenada y que tras la inserción siga ordenada. Es decir, si la lista que le pasamos, sus elementos no están previamente ordenados, la inserción del nuevo elemento no sabemos cómo se hará. Entonces, para una lista que ya está previamente ordenada, es decir, esta enciclopedia donde sus tomos ya están previamente ordenados, queremos insertar un nuevo libro y que este nuevo libro, al insertarse dentro de la enciclopedia, pues la enciclopedia siga ordenada. ¿Cómo lo hacemos eso? Bueno, pues tenemos el libro, tenemos la enciclopedia, el vector de libros de la enciclopedia donde queremos insertar el libro, y cada libro tiene un orden. Entonces, el algoritmo para la inserción ordenada es el siguiente. Elemento a elemento vamos comprobando si el carácter de inicio del libro que queremos insertar es menor o tiene un orden menor al carácter de inicio del libro que hay en la primera posición. Un orden menor simplemente quiere decir un orden alfabético menor. Si fueran números, pues simplemente significaría que el número fuera más pequeño que el otro. Quiero decir, si estuviéramos ordenando por algún número en vez de por algún carácter. Entonces, como en este caso la P no es anterior a la A en orden, no hacemos nada y comprobamos el siguiente. Entonces, el carácter de inicio del libro es inferior al carácter de inicio del siguiente libro que estamos mirando, es decir, del índice 1 de libros, tampoco es inferior. Entonces tenemos que mirar el siguiente, al elemento 2. El carácter de inicio del libro, es decir, la P, es anterior al carácter de inicio del segundo libro, es decir, la M, no es anterior, la M va antes de la P. Entonces, seguimos mirando el siguiente libro. Vamos al tercer libro. ¿El carácter de inicio, la P, es anterior al carácter de inicio del tercer libro? En este caso sí, la P va antes que la S. Entonces ya sabemos que, según el orden alfabético, que es el orden en el que en este caso queremos insertar, el libro nuevo debería ir en la posición 3. Entonces, una vez ya sabemos que el índice de inserción va en la posición 3, repitiendo el código y repitiendo el proceso que vimos en partes anteriores, el libro automáticamente se insertaría. Entonces, ahora no solo se inserta el libro automáticamente en medio, sino que automáticamente también somos capaces de decidir en qué posición va. Vamos a ver cómo sería el código en C. Dada una enciclopedia y un libro que queremos insertar en la enciclopedia de manera automática, bueno, por un lado tenemos el código que hicimos en la entrega anterior para insertar un libro en un índice cualquiera, ya sea inicial, final o en medio en este caso de la enciclopedia. Y al índice inicialmente le hemos dado un valor de 0, el índice donde se insertará, pero en este espacio de aquí vamos a ver el código mediante el cual se calcula en qué índice debe ir un libro para que al insertarse ese libro quede en orden. Entonces esto es lo siguiente, empezando con el índice a 0, lo que hacemos es ir comprobando
todos los libros de la enciclopedia, empezando desde el 0, luego desde el 1, siempre que el libro, el carácter de inicio de ese libro de la enciclopedia que estamos comprobando sea posterior al carácter de inicio del libro que queremos insertar, pues el índice se va incrementando. Entonces, en todo momento, esto será índice 0, luego 1, luego 2, luego 3, hasta, en este caso, que ya esta condición no se cumple, pues al llegar al índice del libro cuyo carácter de inicio es posterior al índice del libro que queremos insertar, pues se sale del while y ya sabemos el índice donde se insertará el libro. Además, también hemos añadido esta segunda condición, que esta segunda condición lo que nos hace es, si no hemos encontrado ese libro, si no hemos encontrado ningún libro que es en la enciclopedia que sea posterior al libro que queremos insertar, pues que al llegar al final de la enciclopedia también paremos y ya sabemos que entonces es que el libro que quisiéramos insertar es el último que va en la enciclopedia y se insertaría en la posición final. Entonces, una vez hemos encontrado el libro, el índice, pues automáticamente esto se insertaría. Entonces, ahora hemos visto esto, cómo insertar un elemento en un vector que esté previamente ordenado y que al insertar ese elemento el vector siga ordenado de manera automática. Pero ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos ordenar una lista que esté desordenada? Antes asumíamos que la lista estaba ordenada y en la inserción seguía ordenada, pero si nos dan una lista completamente desordenada, ¿cómo podemos ordenarla? Bueno, pues entre las muchas maneras que hay de hacerlo, vamos a ver la que quizás sea la manera más sencilla. Sí que es la manera computacionalmente más ineficiente, pero esto es un curso de iniciación. El método en cuestión se llama Bubble Sort o método de la burbuja. Este método lo que hace es ir comprobando uno a uno y en orden pares de números. Y siempre que encuentra en esos pares de números dos números que están desordenados, por ejemplo, en este caso el 1 iría antes que el 6, pues intercambia estos números. Si nos fijamos, pues como el 8 va después que el 6 no cambia, como el 7 va antes que el 8, los intercambia. Luego va a los siguientes, el 2 va antes que el 8, los intercambia. Entonces, ahora nos deja una lista que sigue sin estar ordenada, porque solo la ha recorrido una vez. Lo que sí que sabemos es que al final de todo, de esta primera iteración a la lista, el 8, el número último, sí que es el número mayor. Entonces, lo que hace el Bubble Sort a partir de ahora es seguir recorriendo la lista, elemento a elemento. Y vemos cómo la lista, a medida que se va iterando sobre ella, esta se va ordenando. ¿Cómo sería el código del Bubble Sort en lenguaje C? Pues básicamente es recorrer un vector. Ahora, en este ejemplo, bueno, vamos a pasar de enciclopedias. Para hacerlo sencillo lo vamos a hacer con un vector de enteros, pero esto podría ser tranquilamente un vector de structs. Y en vez de comparar los elementos del vector directamente, comparar algún campo de cada uno de esos structs. Como pudiera ser en el caso de las enciclopedias el carácter de inicio. Bueno, pues para ordenar de manera ascendente un vector, según el algoritmo del Bubble Sort, recorremos dos veces el vector. Primero con un índice i que va desde 0 hasta el tamaño menos 1, sin incluirse este, o sea que en realidad iría hasta el tamaño menos 2 del vector o el número de elementos menos 2.
Y luego, dentro de ese for, ponemos otro for, que es que iría desde 0, para el índice j, por ejemplo, hasta el tamaño -i menos 1. ¿Por qué pongo este -i? Bueno, porque en la primera iteración que hagamos del boolean sort, ya sabemos que en la última posición de ese vector estará el elemento que ahí corresponda, que será el elemento mayor. Entonces, no es necesario en el segundo índice que recorramos también hasta tamaño -1, porque ya no hace falta, no es necesario. Entonces, a medida que vamos haciendo iteraciones, aquí se irían apilando los elementos mayores. Entonces, en el for más interior, pues simplemente tenemos que ir comprobando las primeras posiciones del vector. Entonces, recorriendo 2 veces ese vector, lo que hacemos es comprobar que si el elemento j del vector es mayor que el elemento j más 1 del vector, intercambiamos esos 2 elementos. Y esta es la manera. Y bueno, esto ha sido todo